Comenzaremos a ver diferentes diagramas que se usan en estadística. Tenemos aquí en la diapositiva, vamos a ver diagramas de barra, gráfico circular y polígono de frecuencias. Los diagramas de barras también son llamados gráfico de barras o diagrama de columnas. En estos gráficos son usados para representar datos cualitativos o datos cuantitativos discretos. Los valores de las variables se colocan en el eje horizontal X, mientras que en el eje vertical Y se colocan las frecuencias absolutas, la frecuencia relativa o la frecuencia porcentual. La altura de cada una de las barras va a equivaler o va a ser proporcional a la frecuencia de los datos. Tenemos aquí un primer ejemplo en el cual se le pide a un grupo de personas que indiquen su color favorito. Se obtienen los siguientes resultados de la tabla de frecuencias. En base a esto vamos a elaborar un diagrama de barras. Aquí tenemos ya el diagrama de barras. En el eje horizontal X vamos a colocar los valores de la variable, es decir, los colores preferidos. Tenemos el negro, el azul, el amarillo y el rojo. En el eje vertical Y colocaremos la frecuencia. Dado que el problema no indica cuál frecuencia utilizar, absoluta, relativa o porcentual, realizaremos los tres gráficos. En este caso tenemos que las personas que contestaron que el color negro es su favorito son 4, el azul son 5, el amarillo son 5 y el rojo tenemos que son 6 personas. En esta imagen usamos los mismos datos que en la imagen anterior, que en el diagrama anterior, pero ahora con barras de frecuencia relativa. El color negro nos da un 0.20%, el azul 0.25%, el amarillo 0.25% y el rojo 0.30%. Por lo tanto nos da en total 50 entre el amarillo y el azul, bueno, 0.5, con el negro 0.7 y con el amarillo nos da 1. Ahora vamos a ver el polígono de frecuencias. Este diagrama se va a trabajar uniendo los puntos medios de la parte superior de las barras mediante segmentos de recta. El polígono de frecuencias va a ser muy útil cuando se representa más de una serie en una misma gráfica. Con el ejemplo del problema anterior vamos a elaborar un polígono de frecuencias. Recordemos la tabla de frecuencias inicial, es la que tenemos en pantalla y vamos a ver cómo queda nuestro polígono de frecuencias. Partiendo de la gráfica de barras que realizamos en el problema anterior, vamos a ir uniendo los puntos medios de la parte superior de cada una de las barras. Trazamos un segmento hacia el punto medio de la parte superior de la siguiente barra y de esta forma nos queda ya nuestro polígono de frecuencias. Si se fijan, vamos a tomar los puntos medios de cada una de las barras y las vamos a ir uniendo. Pasando al gráfico circular, este es usado para representar frecuencias, porcentajes y proporciones. Se suele usar como con variables cualitativas, ya que con variables cuantitativas puede generar alguna confusión. También se le puede llamar gráfico de pastel, gráfico de torta o gráfico de 360 grados. Para este gráfico, el ángulo central de cada sector es proporcional a la frecuencia. Se calcula de la siguiente manera, teniendo en cuenta las frecuencias a graficar. Si vamos a graficar la frecuencia absoluta, usaremos 360 grados entre n por la frecuencia absoluta. Si es la frecuencia relativa, haremos 360 grados por la frecuencia relativa. Si es por la frecuencia porcentual la que vamos a graficar, serían 360 grados entre 100 por la frecuencia porcentual. Con el ejemplo anterior vamos a trabajar, vamos a sacar la frecuencia la gráfica circular va a ser con la frecuencia porcentual, por lo que para ello vamos a dividir 360 entre 100 y lo vamos a multiplicar por la frecuencia porcentual de cada uno de los colores. En este caso es 360 entre 100 por 0.20 y nos va a dar 70 grados. En el azul 360 entre 100 por 0.25 y nos va a dar 90 grados. En el amarillo va a ser 360 entre 100 por 0.25, igual nos da 90 grados. Y en el último color, que es el rojo, va a ser 360 entre 100 multiplicado por 0.30 y nos va a dar 108 grados. Obviamente, una vez finalizados los cálculos, tiene que darnos un 360 la suma de todos estos valores. Ya dividiendo la circunferencia en grados, pues nos quedaría de esta forma
la frecuencia porcentual representada por medio de un gráfico circular de pastel o de 360 grados. Aquí por último tenemos un ejemplo o un ejercicio en el cual después de preguntarle a algunas personas cuál era su bebida favorita, se elabora la tabla de frecuencias y se va a obtener un diagrama de barras. Esto nada más es un ejemplo para que lo construyan. Tenemos la frecuencia de cada uno de los refrescos de preferencia. Y para terminar, ahí está nuestra tabla, nuestro diagrama de barras, perdón.